Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda en la Odisea. Sí, un clásico lleno de aventuras, dioses, monstruos. De todo. Hoy vamos a explorar la historia de Odiseo, su épico viaje y esos temas que la hacen tan relevante incluso hoy en día. Para empezar, ¿qué tal si hablamos de Homero? Ya sabes, el poeta al que tradicionalmente se le atribuye la autoría de la Odisea e incluso de la Ilíada. Claro, aunque siempre me ha fascinado ese misterio de la autoría, no fue realmente una sola persona llamada Homero. Esto a la vez un grupo de poetas que fueron recopilando estas historias orales a lo largo del tiempo. Un enigma que perdura hasta hoy. Totalmente. Pero dejando el misterio a un lado, la Odisea nos atrapa desde el inicio. ¿Verdad? Imagínate, la guerra de Troya ha terminado, 10 años han pasado, y en Ítaca la gente cree que Odiseo, el héroe griego, está muerto. ¡Qué drama! Pero la realidad es mucho más interesante. Odiseo está cautivo, ¿sabes? ¿Exotivo? ¿De quién? De la ninfa Calipso. Y por si fuera poco, el dios Poseidón anda buscando venganza. Ah, Poseidón, siempre con sus rencores. Exacto, le hace la vida imposible a Odiseo. Y mientras tanto, en Ítaca, su hogar, las cosas están saliendo de control. ¿En qué sentido? Bueno, Penélope, la fiel esposa de Odiseo, está rodeada de pretendientes. Que quieren su mano, ¿no? Y supongo que también las riquezas del palacio. Así es, se están aprovechando de la situación. Y en medio de todo este caos aparece Telémaco, el hijo de Odiseo. Telémaco, sí. Emprende su propio viaje para encontrar a su padre. Una odisea personal llena de peligros y desafíos. Casi como un reflejo del viaje de su padre, ¿no crees? Interesante. Y aquí es donde entra Atenea, ¿verdad? La diosa de la sabiduría protectora de Odiseo. Ella convence a Zeus para que ordene la liberación de nuestro héroe. Pero me imagino que Poseidón no se lo pone fácil. Para nada. Cegado por la ira, provoca un naufragio que deja a Odiseo a la deriva, Vaya. hasta que llega a la tierra de los feacios. Los ciacios, sí. Ahí encuentra refugio e incluso un poco de romance con la princesa Nausicaa. Ah, Nausicaa. Pero bueno, más allá de estos encuentros, lo que hace a la Odisea tan especial es su estructura, ¿no? ¿Te refieres al uso del in media res? Exacto. Empezamos la historia en plena acción, con Odiseo contando sus aventuras a los feacios. Una técnica brillante para mantenernos enganchados. Y a través de sus palabras nos adentramos en episodios increíbles. El encuentro con los lotófagos que ofrecen a sus hombres una planta que les hace olvidar su hogar. Olvídate de todo y quédate en un paraíso. Exacto. Y luego está el enfrentamiento con el cíclope Polifemo, el mismísimo hijo de Poseidón. Polifemo. Odiseo lo ciega para escapar, lo que, por supuesto, desata aún más la furia de Poseidón. A veces pienso que el dios del mar exagera un poco, ¿no crees? Sí, a veces las acciones de los dioses parecen un poco desproporcionadas. Pero bueno, supongo que eso es parte del drama de la historia. Y no podemos olvidar a la hechicera Cise, que convierte a los hombres de Odiseo en cerdos. Cerdos. ¿Qué te parece que simboliza esa transformación? Bueno, podría interpretarse como una pérdida de la humanidad, una rendición a los instintos más básicos. Es una buena interpretación. O tal vez una representación de cómo la magia puede distorsionar la realidad y la identidad. Claro. Y por supuesto, la peligrosa travesía por el estrecho de Mesina, hogar de los terribles monstruos de Sila y Caribdis. Es un viaje lleno de peligros y pruebas. Ah, Y todo para poder regresar a casa. es verdad. ¿Qué te dice eso sobre el personaje de Odiseo? Bueno, creo que nos habla de su determinación, su amor por su hogar y su familia. Pero también de su orgullo, ¿no? Esa necesidad de demostrar que puede superar cualquier obstáculo. Sí, también eso. Y al final, después de tantos años, Odiseo regresa a Ítaca. Aunque lo hace disfrazado de mendigo. Claro, necesita probar la lealtad de quienes lo rodean, incluyendo a la paciente Penélope. Y por supuesto, planear su venganza contra los pretendientes. Me parece fascinante ese regreso disfrazado. Es como si tuviera que reconquistar su lugar en Ítaca. Demostrar que sigue siendo digno de su reino y su familia. Exactamente. Y la venganza contra los pretendientes. Bueno, esa es otra historia. Con la ayuda de Telémaco, organiza una batalla final, elimina a los pretendientes y restablece el orden en Ítaca. Es interesante como Homero nos muestra que el destino de Odiseo, e incluso la paz en Ítaca, dependen en gran medida de los dioses. Una visión del mundo muy propia de la antigua Grecia. Totalmente. Y al final, Odiseo revela su verdadera identidad a Penélope en una escena llena de emoción. Un final que nos deja con una sensación de alivio y satisfacción. Y que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fidelidad, la perseverancia y la fuerza del amor. Sin duda. Y hablando de reflexiones, ¿qué te parece si ahora profundizamos en algunos de los temas que hacen que la Odisea sea una obra tan atemporal? Me parece una excelente idea. Hay mucho que explorar, desde el significado del viaje del héroe
hasta la importancia del hogar y la familia. Y para aquellos que quieran profundizar aún más en el mundo de la Odisea, les recordamos que en la descripción de este podcast encontrarán enlaces a cursos y recursos adicionales. No se los pierdan. Exacto. Y antes de pasar a la siguiente parte de nuestra inmersión, nos gustaría animarles a dejar sus comentarios y suscribirse al canal para no perderse ningún episodio. Nos encantaría saber qué piensan de la Odisea y qué temas les gustaría que exploráramos con más detalle. Siguiendo con nuestra inmersión en la Odisea, creo que es importante destacar cómo este poema épico va más allá de una simple aventura. Nos ofrece una profunda reflexión sobre la condición humana. Totalmente de acuerdo. Más allá de las batallas, los monstruos, la Odisea explora temas universales. El amor, la lealtad, la venganza. Y por supuesto, ese anhelo por el hogar. Exacto. Y para comprender mejor estas complejidades debemos sumergirnos en los personajes. No. Los que dan vida a esta historia. Empezando por Odiseo, nuestro protagonista. Odisea. Es mucho más que un guerrero astuto. Tienes razón. A lo largo de su Odisea, Odiseo demuestra una increíble capacidad de adaptación. Ingenio. Un profundo deseo de regresar a su hogar. Pero también vemos sus debilidades, sus errores. Eso es lo que lo hace un personaje tan humano, ¿no? ¿Tan cercano a nosotros? Sin duda. Odiseo es un héroe complejo, capaz de grandes hazañas, pero también de cometer errores. Y esos errores le cuestan caro. Exactamente. Y esto es precisamente lo que lo hace tan fascinante. No es un héroe perfecto, intocable. Es un hombre que lucha contra la adversidad, comete errores y aprende de ellos. Así es. Y hablando de personajes memorables, no podemos olvidar a Penélope. La esposa de Odiseo. Su paciencia, su astucia, su fidelidad inquebrantable. La convierten en un personaje femenino icónico, ¿verdad? Sin duda. Penélope es la encarnación de la resistencia, de la esperanza, a pesar de la presión de los pretendientes, de la incertidumbre del destino de Odiseo. Nunca pierde la fe en su regreso. Exacto, su inteligencia, su astucia. Como el famoso tejido y destejido del sudario. Demuestran que es una mujer fuerte e independiente. Totalmente. Desafía las expectativas de su época, tomando decisiones y actuando con determinación. En un mundo dominado por hombres. Claro. Y no lo olvidemos a Telémaco, el hijo de Odiseo. Telémaco emprende su propia búsqueda en paralelo a la de su padre. Representa la nueva generación, ¿no? El paso de la antorcha. A lo largo del poema, vemos su evolución de joven inexperto a un hombre valiente y decidido. Listo para luchar junto a su padre. Su viaje también nos habla de la importancia de los lazos familiares. El legado que se transmite de generación en generación. Exactamente. Y hablando de legado, la Odisea nos deja un legado de temas y reflexiones que siguen siendo relevantes hoy en día. Como el anhelo por el hogar. La búsqueda de la identidad. La lucha contra la adversidad. Y la importancia de la perseverancia. La astucia, la capacidad de adaptación. Odiseo enfrenta numerosos desafíos a lo largo de su viaje, pero nunca se rinde. Utiliza su ingenio para superar obstáculos. Se adapta a situaciones cambiantes. Y nunca pierde de vista su objetivo final, regresar a Ítaca. Es un modelo de resiliencia, sin duda. Y si pensamos en la actualidad, ¿qué podemos aprender de la Odisea? Buena pregunta. ¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestras propias vidas? Exacto. Creo que la Odisea nos invita a reflexionar sobre nuestros propios viajes. Nuestras metas, los desafíos que enfrentamos. Nos recuerda que la perseverancia, la inteligencia, la adaptabilidad Son herramientas esenciales para superar cualquier obstáculo. y que la búsqueda del hogar, ya sea un lugar físico o un estado mental, Es un motor fundamental en la vida, pero también nos advierte sobre los peligros de la venganza, de la ira descontrolada. como la que impulsa a Poseidón a perseguir a Odiseo sin descanso. Es cierto. La Odisea nos presenta un mundo donde los dioses intervienen en los asuntos humanos. Pero también donde las decisiones de los individuos tienen consecuencias. Un equilibrio fascinante entre destino y libre albedrío. Sin duda. Y no podemos olvidar la riqueza de la cultura griega que se refleja en la Odisea. Los mitos, las creencias, las costumbres. Todo un mundo que Homero nos revela a través de la historia de Odiseo, Es como un viaje en el tiempo que nos permite conectar con una cultura milenaria. y comprender mejor las raíces de nuestra propia civilización. Y hablando de conexiones, ¿qué te parece si exploramos algunas de las adaptaciones modernas de la Odisea? Me parece una idea genial. Porque la Odisea no se limita a las páginas de un libro. Su influencia se extiende al cine, la televisión, el teatro. E incluso la música. Efectivamente.
Desde películas clásicas como Ulises, de 1954, Protagonizada por Kirk Douglas, hasta series contemporáneas como The O.C. que reinterpretan la historia de Odiseo en un contexto moderno. La esencia de la Odisea sigue cautivando al público. Y no olvidemos las óperas, las obras de teatro, las novelas. La historia de Odiseo ha inspirado a artistas de todas las épocas y disciplinas. Es un testimonio del poder universal de este relato. Y lo que es aún más fascinante es cómo cada adaptación aporta una nueva perspectiva a la historia. Explorando diferentes temas, reinterpretando a los personajes de maneras sorprendentes. Es como si la Odisea fuera un prisma que refleja la luz de la creatividad humana de 1000 maneras diferentes. Y cada reflejo nos ofrece una nueva forma de entender esta historia atemporal. Y a nosotros mismos, quizás. Porque al final, la Odisea nos habla de la esencia de la experiencia humana. La búsqueda del hogar, la lucha contra la adversidad, el poder del amor. Y la importancia de la fidelidad a nuestros valores. Exacto. Y ahora me gustaría invitar a nuestros oyentes a compartir sus propias reflexiones sobre la Odisea. ¿Qué les ha impactado más de esta historia? ¿Qué conexiones han encontrado con su propia vida? Sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Nos ayudan a enriquecer la conversación y a explorar diferentes perspectivas sobre esta obra maestra. Y recuerda que en la descripción del podcast encontrarás enlaces a cursos y recursos adicionales. Que te permitirán profundizar aún más en el mundo de la Odisea. No te pierdas la oportunidad de seguir explorando este viaje fascinante. Y aquí estamos de nuevo. Listos para la última parte de nuestra inmersión en la Odisea. Exacto. En esta ocasión vamos a explorar cómo esta historia ha trascendido el tiempo. ¿Cómo ha encontrado nuevas formas de expresarse? En la cultura popular. Exactamente. Es fascinante ver cómo la Odisea no se ha quedado solo en las páginas de un libro. Sino que su esencia, sus personajes, sus temas siguen resonando hoy en día. Inspirando a artistas de diferentes disciplinas. Es increíble. Y lo interesante es que la Odisea se ha adaptado a diferentes medios y contextos. Pero siempre manteniendo su fuerza narrativa. Su capacidad de conectar con el público. ¿No te parece increíble? Absolutamente. Es una muestra del poder universal de esta historia. Que sigue siendo relevante después de tantos siglos. Podemos encontrar ejemplos de la influencia de la Odisea en el cine, la televisión, En la música, la literatura contemporánea. incluso en los videojuegos. Es verdad. Empecemos por el cine. La película Ulises, de 1954, protagonizada por Kirk Douglas, Una adaptación clásica, captura a la perfección la grandeza y la aventura del poema homérico. sin duda. Y hablando de adaptaciones cinematográficas, no podemos olvidar Oh Brother, Where Art Thou? De los hermanos Coen. Esa película es un caso curioso, ¿verdad? Sí, porque está ambientada en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, Pero se inspira en la Odisea. para crear una historia llena de humor. Música y personajes memorables. Totalmente. Es un ejemplo de cómo la Odisea puede ser reinterpretada en contextos completamente diferentes. Sin perder su esencia. Y hablando de reinterpretar, en la televisión también encontramos ejemplos muy interesantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la serie The O.C. Sí. Utiliza la estructura de la Odisea para contar la historia de Brian Atwood Un joven que llega a un mundo nuevo. y se enfrenta a diversos desafíos en su camino hacia la madurez, Es una versión moderna de la historia de Odisea. donde los peligros, las tentaciones, toman formas contemporáneas. Como las rivalidades sociales. Y los romances complicados. La búsqueda de identidad. Es como si la historia se adaptara a cada época, ¿Verdad? totalmente. Y la música no se queda atrás. Grandes compositores como Claudio Monteverdi Christoph Willibald Gluck. han creado óperas basadas en la Odisea. Llevando la historia a un nuevo nivel de expresión artística, La música, con su capacidad de evocar emociones, de crear atmósferas, enriquece la experiencia de la Odisea. nos transporta a los mares tempestuosos, A las islas mágicas. a los palacios llenos de intrigas. Es como si la música le diera una nueva dimensión a la historia. Y hablando de palacios e intrigas, la literatura contemporánea también ha encontrado inspiración en la Odisea. ¿En serio? Sí, novelas como El Penelopiad, de Margaret Atwood, Ah, sí. nos ofrecen una nueva perspectiva de la historia Explorando el punto de vista de Penélope. y de las mujeres que la rodean, Es una forma de redescubrir la Odisea. desde la mirada de aquellos personajes que en el poema original no tenían tanta voz. Interesante. Y no podemos olvidarnos del mundo de los videojuegos. Videojuegos. Juegos como God of War y Assassin's Creed Odyssey Ya veo. se inspiran en la mitología griega Ajá. y nos permiten interactuar con personajes y escenarios icónicos de la Odisea.
Es una forma de experimentar la aventura de Odiseo de manera inmersiva, Tomando decisiones, enfrentando desafíos. que nos recuerda la valentía y la astucia de nuestro héroe. Es increíble cómo la Odisea ha encontrado nuevas formas de vida en la cultura popular. Demostrando su relevancia. Su capacidad de inspirar a lo largo de los siglos. Es que, en el fondo, la Odisea nos habla de la condición humana, De nuestros anhelos, nuestros miedos. nuestras luchas. Es una historia temporal que sigue resonando en nuestros corazones. Y para aquellos que quieran seguir explorando la influencia de la Odisea en la cultura popular, les recordamos que en la descripción de este podcast encontrarán enlaces a películas, series, libros y videojuegos que les permitirán descubrir nuevas facetas de esta obra maestra. No se pierdan la oportunidad de seguir adentrándose en este universo fascinante. Y ahora, antes de concluir nuestra inmersión en la Odisea, me gustaría dejarles con una última reflexión. Claro, ¿cuál sería esa reflexión final? Si Homero viviera en la actualidad, ¿qué tipo de Odisea escribiría? ¿Cuáles serían los desafíos que enfrentaría su héroe? ¿Qué mundos exploraría? Es una pregunta intrigante. Quizás su Odiseo moderno navegaría por las redes sociales Se enfrentaría a algoritmos en lugar de cíclopes. y buscaría la verdad en un mar de información. O tal vez su viaje sería interior. Una búsqueda de sentido en un mundo cada vez más complejo y acelerado. Sé cuál sea la forma que tomara esa Odisea moderna, estoy seguro de que Homero seguiría explorando los temas que nos hacen humanos. El amor, la pérdida, la esperanza, la lucha por nuestros sueños. Y con esta invitación a imaginar la Odisea de nuestro tiempo, damos por concluido nuestro viaje por el mundo fascinante de la Odisea de Homero. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a redescubrir este clásico. Y a encontrar nuevas conexiones con su historia temporal. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartir sus comentarios con nosotros. Nos encantaría saber su opinión sobre la Odisea Hasta la próxima. y que la aventura continúe.